Y vamos a suponer que sucede que es un ataque terrorista sobre los Estados Unidos, sobre una parte de Estados Unidos, y posiblemente estaba leyendo, hay armas que pudieran dejarnos por 1, 2 o 3 años sin electricidad. Imagínate, tu teléfono no funciona, tú quieres comunicarte porque lo dejaste a tu hijo en la escuela, dejaste a la hijita en el jardín de infantes y tú no te puedes comunicar. ¿Cómo vas a hacer si tu carro no arranca? Porque es electrónico. Entonces, una de las cosas que nosotros no entendemos, y ayer hablábamos, es que tenemos que tener un plan familiar de encuentro. Por ejemplo, hay que tomarse una vez, al menos cada un mes, 2 meses, y decirle, juntar a los hijos en la casa y decirle, mira, si llegase a pasar tal o cual cosa, en este lugar nos vamos a encontrar. Y tener preparado un mapa con un croquis para saber qué ruta tomar. Entonces, si tiene que salir de aquí hacia un lugar más del norte, posiblemente diga, me voy en el freeway. Pero lo que usted no sabe es que en el freeway van a haber millones de personas y usted va a quedar atascado allí por no haber elegido de antemano una ruta correcta para llegar al destino que usted quiere. Otra de las cosas que el hombre no está preparado, pero no sabe cuál va a ser el lugar más alto al cual tenemos que ir si viene, por ejemplo, un tsunami. Tsunami. Y entonces estuvimos hablando de una serie de cosas muy importantes. Yo tengo aquí un mensaje que alargó FEMA. FEMA es la Federación, aquí tengo, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Este mensaje que larga FEMA tiene que ver con alguna de las series de las cosas que tenemos que estar preparados si nosotros queremos poder salvar nuestra familia, al menos salvar nuestra familia, hermano. Entonces, hay gente que, por ejemplo, allí tengo un bolsón, no lo voy a traer ahora ni voy a ponerme a ver porque eso fue una clase, máscaras de gas, la mayoría no lo tiene. Y si tiraran una bomba química, la mayoría, si ustedes saben que el ser humano no puede sobrevivir más de 3 minutos sin respirar. No puede vivir más de 3 días sin agua. Y no puede vivir o sobrevivir más de 3 semanas sin alimento. Una persona para sobrevivir necesita 1 galón de agua por día. 1 galón de agua por día. Ustedes multipliquen cuántos son en la familia. Si tienen 3 hijos y papá y mamá son 5, necesitan 5 galones de agua por día, sin tomar en cuenta el agua que ustedes pudieran necesitar para cocinar y el agua para bañarse. Imagínense 3 días. Entonces la gente no está mentalizada a poder saber que hay cosas que, hermano, van a suceder. Les puedo asegurar. Entonces hablo de los desastres. Ayer hablé de lo que son los desastres naturales creados por la fuerza de la naturaleza, pero también los desastres naturales que pueden venir como producto de un ataque indudablemente del terrorismo o de otra nación enemiga de los Estados Unidos. El 22 de septiembre vamos a tener en Estados Unidos la visita del Papa Francisco. Y hasta ahora no ha habido, hace años, un mega asesinato. Y los que saben dicen que posiblemente quieren matar al Papa y aún a Obama. Y las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos están poniendo atención a este encuentro, que, oh casualidad, nunca un Papa estuvo en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes. Va a estar el Papa ahora. Y así como pasó con John Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King y tantos otros en la década del 60 y del 80, hermano, puede, digamos, activarse un desorden mundial y hay personas que están detrás de todas las sombras del mundo para tomar el control mundial. Y esas personas saben que lo van a obtener a través del caos. Entonces hay una serie de cosas que el enemigo ha planificado para traer caos a la tierra. Y le digo, este es el momento propicio. Septiembre 2015. El 28 de septiembre del 2015 vamos a tener nuestra luna de sangre. Yo quiero decirlo a esto y no me canso de decirlo. Necesito que usted esté
pensando que algo va a pasar el 28 de septiembre. En este siglo XXI, solamente 8 tétradas, 8 lunas de sangre iban a suceder. Estamos en la octava, ya pasaron 7, entramos a la octava de este siglo, que va a ser la última de este siglo, y en Apocalipsis capítulo 6 y verso 12 dice que cuando la luna se llene de sangre, dice, vendrá un terremoto. Y luego dice, serán soltados de los cielos los astros como caen los higos de una higuera. Y está hablando indudablemente de asteroides que pudieran caer sobre la Tierra. Algunos científicos dicen que ese asteroide estaría cayendo un poco más arriba de Washington, pero que las olas de los tsunamis pudieran provocar olas de más de 100 metros y arrasar ciudades enteras. Ahora, bíblicamente, ¿hay base bíblica para pensar en esto? Sí, hay base bíblica suficiente para creer que algo de esto puede pasar. Y la gente no está preparada. Nosotros venimos a la iglesia, estamos 2 horitas, saludo a la gente y me voy. Y no entiende que estamos en los tiempos finales. No estoy diciendo, hermano, que el Señor viene en septiembre, el día y la hora nadie lo sabe. Pero dice la palabra de que Dios no hará algo sin revelárselo primeramente a los profetas. Y hay una voz profética que se ha levantado en toda la tierra de hombres y mujeres de Dios que están diciendo, estamos en el tiempo final, estamos en el tiempo final, estamos en el tiempo final, estamos en el tiempo final. Y hoy quiero hablar un tema, esto es una introducción. Quiero hablar de un tema que es dejando la niñez. Porque el tema está, el Señor no se va a llevar una niña, se va a llevar una novia madura, no una novia más dura, sino una novia madura. Así que abra su Biblia, mi hermano, mi hermana, en el libro de Efesios. Dígale que está al lado, hoy la cosa es conmigo. Hoy la cosa es conmigo, dígale que está al lado. Dios me va a hablar a mí. Amén. No me convencieron. Amén. Amén. Otra vez. Amén. Amén. Si me gusta. Sí, va genial. El libro de Efesios, entonces, capítulo 5. Y voy a tomar de un poquitito más arriba para que usted pueda entenderlo. Libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25. Hay algunos malversaron este pasaje, dijeron, ¿viste? El marido tiene que tener varias esposas. Ahí lo dice, ahí lo dice. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, el vivo dice, ¿viste qué dice? Ahí dice que el marido tiene que tener... No. Habla de los maridos y habla de que los maridos debemos tener una mujer. Puedes tener 2 mujeres si tienes una hija. Puedes tener 3 si tienes a tu mamá, a tu esposa y a tu hija. Pero mujeres, esposa, ¿cuántas? Yo la vi una sola hermana que dijo una. Los hermanos no dicen nada, los varones no dicen nada. Una mujer, digan conmigo, una mujer. Una mujer. Muy bien. ¿Sabes si me sientes tan pícaro, hermano? Maridos, amad a vuestras mujeres, y ahí está el mensaje. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, Él se entregó a sí mismo por ella. Ahora mire el versículo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Me está diciendo lo siguiente, que Él se preparó una novia, el Señor se preparó una novia, y Él dice, ustedes maridos tienen que amarla a su esposa, así como yo amo a la iglesia, y yo me la preparé, yo la santifiqué, la preparé, y dice, y la lavé con el agua de la palabra. Es decir que el Señor Jesús preparó a su iglesia, la preparó para hacerla una mujer, para presentársela a sí mismo. Le dijo, yo no quiero una niña caprichosa, yo no quiero una jovencita que garme berrinche a cada rato, yo quiero una mujer. Y la voy a preparar, la voy a santificar con el agua de la palabra. Pero ahí vamos al versículo ahora. Verso 28.
está... Yo no toca hacer. Le voy a hacer una pregunta ahora enseguida a cualquiera de ustedes, va a ver como enseguida. Bueno, 28. Así también los maridos deben amar... No, vamos al 27. 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que el Señor viene a buscar una iglesia santa, madura y sin manchas. Yo pregunto, ¿tu vida tiene manchas? Porque tú eres parte de la iglesia. ¿Tienes manchas? ¿Tu vida tiene manchas? Hay cositas allí que tienes guardadas. Bíblicamente hay una serie de etapas en el joven, en el niño. Etapas que nosotros tenemos que pasar. La Biblia nos enseña que hay por lo menos 4 etapas en el hombre, en el ser humano, para poder dejar la niñez. Ahora, el apóstol Pablo, cuando habla en su carta a los Corintios, en el capítulo 13, el verso 11, ustedes lo pueden anotar por allí, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba, otra versión dice, actuaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, si ustedes supieran, hermano, dentro de la iglesia del Señor, cuánta niñería hay. Cuánta niñería hay. Número 1, tenemos que entender que hay una etapa del hombre, del ser humano, en el vientre de su mamá. Pero la Biblia nos dice, que hablando de la nación de Israel, en el libro de Ezequiel, dice: no fue cortado. Dios le habla a Israel y dice: tienes un problema, Israel, no fue cortado tu ombligo. Él le está diciendo de que no se cortó el cordón umbilical. Allí está un papá por ahí atrás, ¿no está? Poquito, levanta la mano por aquí. Un poquito más alto que te vean todo. Él fue papá otra vez, tercera vez, que yo conozco 3 veces. Su esposa dio a luz un bebé, un varoncito, el primero, Enzo, Francesco Lino, pero le quedaría bien. Nació Encito, y él tuvo la bendición esta vez de poder cortarle el cordón umbilical al hijo. Entonces, imagínense, toda una experiencia hermosa de poder cortarle el cordón umbilical al hijo. Ahora, hay una etapa en que el hijo necesita imperiosamente que ese cordón no se vaya a cortar, porque si no, no se desarrolla dentro del vientre de la madre. ¿Con qué se va a nutrir? ¿Cómo va a recibir el afecto, el amor, el calor del alimento si no tiene cordón umbilical? El problema es quedarse en una etapa con el cordón umbilical al ladito de la mamá y tener 14, 15 años con llores y al lado de la mamá el cordón umbilical ahí, ¿oigan? Sí, es extraño, pero es así. Ahora, Dios le dice a Israel: no fue cortado tu ombligo. Una etapa. La segunda etapa interesante la podemos ver en el libro de 1 de Samuel, cuando Ana está clamando a Dios por un hijo, no podía tener hijo. Y se acuerdan, estaba en la casa de Dios, estaba el sacerdote, Elí, y ella llega y comienza a llorar, y llora. Entonces Elí le dice: mujer, dejá tu mosto. ¿Cómo que dejá? Sí, dejá, ya tomaste bastante, que estás así. No tomé nada. Es que mi alma, dice ella, está en angustia, mi alma está en angustia. Esas son las expresiones de ella. Hasta que por allí le satina, le pega el sacerdote, y entendiendo de que esta mujer estaba llorando porque había una pena muy grande en su alma por no poder tener un hijo, le dice: ve con la bendición. Y ella, después de haber llorado, haber derramado su alma delante de Dios, dice que se fue alegre a su casa. Y le dijo el Cana: vamos, que tenemos que hacer un deber.
Ustedes me entienden. Y en ese deber, Ana queda embarazada. Y luego, cuando se calcula, miren, hay dos referencias mesiánicas que dicen que Samuel fue llevado a la casa de Dios, se lo entregaron al sacerdote cuando él tenía 3 años. 3. Otros dicen que pudiera haber sido a los 8 años. Pero lo que sí dice Primera de Samuel que cuando él era muy chiquitito y todavía ella lo estaba amamantando con su pecho, el Cana va, porque todos los años, acuérdense que todos los años los judíos iban al templo a adorar a Dios. Y entonces hubo un año donde Ana le dijo al Cana, su esposo, le dijo, yo no voy a subir hasta que lo vaya a respetar a mi hijo. Segunda etapa, el destete. Hay una etapa en que el bebé necesita tomar y beber de la leche del pecho de la mamá. Es lo mejor que pueda tener la mujer, es una mujer que tenga leche de sus pechos y los pueda amamantar. Eso sí, es lo primero que dicen los médicos, ¿no? Es denle el calostro, esa primera lechita. Yo el otro día lo veía a Enzo pegado a la teta de su mamá, y recién salido, recién fresquito salido de la pancita de la mamá, chupando con unas ganas esa teta. Con ganas, hermano. Y medio que no sabía, pero claro, no tenía experiencia. Pero Ana dice, no lo voy a llevar todavía a la casa hasta que no lo destete. La segunda etapa. Vaya pensando. La primera, cortar el cordón umbilical. La segunda, el destete. La tercera es cuando María y José lo llevan a Jesús a los 12 años al templo. Ahora, mire qué interesante. Es lo que se llamaba el Bar Mitzvah. Bar Mitzvah era una experiencia a los 12 años que todo judío se lo entraba a considerar un hombrecito. Y mire qué interesante, la madre era la que tenía que enseñarle los 613 mandamientos a un judío. No los 10. Hay uno que no sabe ni 5. A ver, ¿cuántos mandamientos? Y no matarás, no fornicarás, hombre, ni 10 años. Pero en la Torá había 613 mandamientos. Y la madre, desde que nacía hasta los 12 años, le tenía que enseñar los 613 mandamientos. Y el niño, cuando tenía 12 años, se hacía una ceremonia donde se le ponía el kipá, la cabecita. Y entonces, a partir de ese tiempo en que se lo ungía y se lo preparaba al niño de 12 años, por eso nosotros generalmente bautizamos de los 12 años para arriba. Porque a los 12 años en la cultura judía se lo consideraba ya un hombrecito, pero que ya sabía la Torá, no de memoria, pero los 613 preceptos que estaban en la Torá, el niño por lo menos lo había escuchado un montón de veces. Su mamá no se lo recitaba. Y la forma de aprender en la escuela, acuérdense que ellos iban a la escuela jardín de infantes a los 5, no tenían el kindergarten. El niño en su casa, su mamá le enseñaba. Y cuando llegaba a los 12 años, el niño empezaba a aprender un oficio que su papá le tenía que enseñar. Qué interesante. Era el papá el que estaba obligado a enseñarle un oficio. Bueno, a algunos le enseñarían hoy a jugar. Yo le enseñé a jugar fútbol a mi hijo. ¿Y vos? No, yo le enseñé el PlayStation. Le enseñé a mi hijo. Pero una profesión era lo que se debía enseñar. Y entonces estaba la etapa de los 12 años hasta que fuera mayor de 30 años y ya se podía casar. Y ahí en Mateo dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y en la cuarta etapa. Número 1, la etapa del cordón umbilical, el cortar el cordón. 2,
el destete. 3, bar mitzvah. Y 4, cuando ya el muchacho se casa. Yo no sé si ustedes habrán vivido la experiencia de casar un hijo o una hija. Yo tuve que casar a mi hija. De mi hijo, sin vergüenza. Digo, de mi yerno. Y yo tuve que oficiar la ceremonia. Pero como el papá de Marco también es pastor, hicimos la ceremonia en Argentina y después la hicimos en Brasil. Se quisieron casar en los dos lugares. Y como eran tan excéntricos ya Marco y Ruti, se casaron en el medio de la frontera entre Argentina y Brasil. Era locura que tenían los muchachos. Pero las 3 ceremonias fueron espectaculares. Ahora, cuando uno es papá y un hijo se te casa, ¿quién no le quiere dar a un hijo? Uno. Primero, lo que uno quiere es que no pase lo que no pasó. Yo me acuerdo que para pagar los primeros meses de alquiler, yo salía de trabajar y enseñaba guitarra. Y con lo que ganaba las cuotitas de enseñar guitarra, con eso yo pagaba la renta. Y cuando yo vi que mi hija se casaba, yo dije, no, yo quiero que mi hija. Ella no. La fiesta tiene que ser mejor. Hasta que encontré un paisano que tenía un montón de haciendas. Y le digo, che, no me metés una vaquita. Y me vendí una vaca. Preparaba una comida con esa vaca, hermano. Para toda la iglesia. Uno a un hijo le quiere dar lo mejor, le quiere dar todo. Más cuando se está casando, hermano. ¿Cuántos tuvieron un hijo que ya se casó? A ver, ¿cuántos padres aquí hay que tienen un hijo? ¿Ninguno? ¿Ningún hijo se casó? Aquí ninguno. Aquí sí. ¿Vos sí? Vos también. ¿Alguien más? ¿Aquí? ¿Ninguno se? ¿Quién más? ¿Ninguno? ¿Todavía tiene la experiencia de haber casado? ¿Ya casaste? Es una experiencia agridulce. Sí, es agridulce, ¿por qué? Dulce porque decís, ay, mi hijo ya maduraba un poco más. Pero a la vez es como respetar, aunque soy yo. Porque vos sabés que hay algo que se corta, ya no es la nena que va a venir a buscar el abrazo de papá, a pedir consejos, y así es la vida. El problema está, lo que el apóstol está diciendo, es que cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, razonaba como niño, pero cuando dejé de ser niño, cuando fui hombre, dice, dejé la niñez. Y aquí es donde quiero hablarle sobre la importancia de entender que tenemos que dejar la niñez. Lo cierto es que lo que me llama la atención es que cuando Jesús está hablando de que ha preparado a su novia, dice, la lavó con agua, que es la palabra. Es decir, que parte de que tú dejes tu propia niñez espiritual, niñez de las cosas espirituales, tiene que ver, hermano, con tu contacto con la palabra. Cuando nosotros hablamos del diezmo, generalmente pensamos que estamos hablando del dinero. También, y no entendemos que 2 horas 40 es el diezmo del tiempo diario que nosotros le debemos a Dios. Es decir, hay 2 horas 40 que yo se las debo diariamente al Señor. Y hermano, vivimos una vorágine de trabajo, de cosas. ¿Qué le vas a dedicar 2 horas? A veces le dedicas lo que te sobra. Pero la importancia es cuánto tiempo pasamos nosotros con la palabra. Y a veces, miren, la verdad, pastor, yo tengo la Biblia al lado de la cama. Y cuando ya me voy a dormir, no, yo me acuesto a dormir. ¿Y cómo te? No, ¿cuánto le puedes dar de la palabra? Es escudriñar la palabra, es escarbarla, es sentarte al lado y de tomarte un buen comentario bíblico y decir, a ver, pará, ¿qué significa esta palabra? No lo entiendo, a ver, concupiscencia, ¿qué significa esto? A ver, y entrar a buscar en la palabra. Porque la palabra, dice la Biblia, que es la prótesis. Imagínate que tú te quiebras
Y el médico te dice, ¿necesitas una prótesis? Sí, sí. Hace unos años atrás, mi hijo, uno de ellos, iba en moto. Mi hermano, un jovencito, que le había robado el auto a la tía, de 16 años, se le cruzó. Mi hijo pegó con la cabeza en el parante. Esta pera, la pera, se le corrió todo para atrás. Estas quijadas se salieron de ahí. Y los médicos le dijeron, no sé si va a poder volver a masticarla. Perdió 2 muelas, se le salieron 2 muelas. El terrible golpe, quedó nocaut. Un accidente. Imagínate, hermano, un golpe de esa magnitud, ¿no? Ahora, la prótesis es algo que va a enderezar lo que está torcido. Y la palabra de Dios es una prótesis para enderezar lo que está torcido. Y si tú no lees la palabra y te la pasas mirando televisión, ¿cómo vas a corregir tu vida? Porque Dios viene a buscar a una iglesia corregida. Dios viene a buscar a gente madura en las cosas de Dios. No niños. No niños que al primer berrinche. Miren, vamos a mirar un niño. ¿Qué hace un niño? Vamos a hablar de esto. ¿Él tiene ahora? 3 años. Pregúntale al papá, a la mamá, ¿qué pasa con él cuando se enoja? 3, solamente 3, cuando se enoja. Empieza a llorar, empieza a patalear. Y por más que yo lo he visto llorar a él, y hermano, vos le querés explicar y mira a mí como diciendo, ¿qué te metés, viejo? Y de verdad, él está en su llanto y él está mentalizado en lo suyo y no existe. ¿Qué pastor, hermano? Llora igual que... Está metido en su berrinche. Hay gente que está dentro de la iglesia, pero está metido en un berrinche. Ah, no, hasta que yo no tenga mi carro nuevo, están con el carro. Preocupado en que el carro, y un berrinche. Hay gente, hermano, que no se casó. Gente que no se casó, pero tiene un berrinche. Quiero casar. Y hasta que hermano no consiguió. No puede nadie casar tu filho. Hablando en general, nada más. Pero aún así hay berrinche en nuestro corazón y en nuestra alma, hermano. Y nuestro corazón y nuestra alma está llena de berrinches. Y a veces vamos a Dios y decimos, Dios, ¿por qué no me contestas cuando yo quiero? No siento que Dios esté conmigo. Berrinche. Es que yo quisiera salir de esta situación. ¿Ya oraste? Sí. Entonces ya Dios te escuchó. Y si Dios te escuchó y tú estás volviéndole con lo mismo 200 veces, no es porque Dios esté buscando tu existencia. Es porque tú sientes que todavía Dios no, en muchos casos, Dios todavía no te contesta. Y piensas, Dios no me escucha, no sé qué le pasa a Dios, Dios no tiene onda conmigo. No, no es que Dios no tiene, es que no es el tiempo de que recibas lo que tanto estás anhelando. Hay jovencitas, hay jovencitos que se apuran, hermano, y en su anhelo de poder formar su hogar, su familia, se casan con alguien equivocado. Se arruinaron la vida, se la arruinaron. Porque perdieron años y años, y cuando llegan a los 20, tiene 40 años el nene, 40 años tiene el nene, y ahora está soltero. Tiene que volver a formar familia. Y encima le tocó a una mujer que se le quedó con todo. Entonces ahora tiene que empezar de cero. Berrinches. Yo quiero que por un momento me acompañen en la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, en el capítulo 4. Calladita se quedó la asamblea. Gálatas capítulo 4, versículo 1.
¿Tiene Biblia? Gálatas, capítulo 4. Sí, Gálatas está en el Antiguo Testamento. Está en el Nuevo Testamento, hay gente que lo está empujando Gálatas al lado de Génesis. No se rían, de verdad, digo, si estoy viéndolo de acá. Gálatas capítulo 4. Ay, uno de estos días le voy a poner el micrófono. Yo le voy a decir, a ver, repetime todos los versículos de nuevo. Gálatas capítulo 4. Versículo 1. Miren. Dice, pero también os digo, el apóstol Pablo, entre tanto que el heredero es niño, esa palabra niño es nepios. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Vamos a suponer que ya lo tenemos ya que está dormido. Vamos a suponer que él tiene la herencia. Él va a heredar todo lo que tiene su papá. Pero él es un niño. Y las leyes no le van a dar a él los millones de dólares que tiene el papá. El cielo. Entonces, mientras que el heredero es niño, por más que es dueño de todo, él en nada difiere del esclavo que trabaja en la casa de él. Lo doy igualito. Aunque uno es el heredero y es el dueño de todo, aún así, en nada difiere del esclavo del niño, porque es. Es decir, que Dios tiene un montón de cosas en el cielo para nosotros, pero como somos niños, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de mirar las cosas de Dios, como somos niños, Dios dice, no vas a heredar todavía. Es decir, que hay cosas que están retenidas en el cielo y que son para nosotros, son para vos, pero que Dios no te las va a enviar, Dios te las va a mandar porque todavía andás haciendo berrinches, llorás, batallas y por ahí decís y protestás, Dios no me escucha. Y muchos pensamos de esa forma. Entonces Dios dice, ok, lo que tengo para dar todavía me tiene, lo voy a retener. Yo una vez les expliqué a ustedes el proceso de cuando Dios dice no. Y ese proceso se lo expliqué de la siguiente forma. Un día, mi hijo, el mayor, ahora tiene 32 años, el mayor me dice, papá, ¿me dejás? Yo estaba por hacer un asado. Entonces me dice el nene, papá, ¿me dejás que yo prenda el fuego? Los chiquitos, bueno, pero no quiere. Yo tenía una botellita con queroseno, le poníamos queroseno al carbón y los fósforos, el encendedor. Y él ya había manoteado la botellita con queroseno, era chiquitita, un poquito más grande que él, 5 añitos. Y venía con la botella, ¿qué hace? Te quiero ayudar, papá. Él es así. Digo, no, hijo, no, dejalo. Se llevó el queroseno, prendí fuego. Pero pasaron los años. Y un día le digo, hijo, ¿no me vas a ir poniendo el fuego? Sí, viejo. Subí a la terraza, tenía una terraza en la parrilla. Lo mismo, y él fue con la botella de queroseno, con los fósforos, y prendió el fuego. ¿Por qué? Porque ahora tenía madurez, podía saber manejar el queroseno. Imagínense, 5 años un niño que le doy fuego y queroseno. Me prende fuego en la casa. Un peligro. Y muchas veces Dios es así. Dios nos dice, no, todavía no. Ay, pero que si usted viera, pastor, qué bonito que sea. Será muy bonito, mirá. ¿Qué sé yo? A ver, algún actor de televisión, el rubio de ojos celestes, ¿cómo es? El rubio ese que todas las chicas andan hablando de todo ese, ¿cómo es? ¿Cuál? Raúl. Pete, ¿cómo es? Pete. No. ¿Cómo se llama el actor ese de cine, hermano? Edgar Juárez.
desgraciado por dentro. Muy bonito por fuera, pero tendría que ver lo que dice. Con ese. ¿Te quieren poner el novio con ese? Sí, pastor, no quiero. Hay cosas que le dicen, no, hija, no es tiempo. Y nosotros consideramos cuando Dios nos dice, no es tiempo. Nos miramos al espejo y decimos, ¿cuánto Dios? Todavía no es tiempo. Porque todavía hay cosas que no han sido arrancadas en tu corazón. Miren, se lo quiero tratar de explicar. Gracias, hermana, por decir así. El apóstol está diciendo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Y evidentemente hay gente que está atrapada en el tiempo y en el espacio. Y son grandotes, pero son niños. Yo me acuerdo a la edad, qué sé yo, ya también, pero a los 16 años. Yo a los 16 años andaba buscando quién iba a ser mi esposa. Y andaba con el dedo así. Una tarada. A los 16 años, hermano. Yo tenía que estar pensando en terminar mi carrera, empezar, no carrera, terminar la secundaria, y meterme en una carrera. Yo no sé cómo era vos cuando era adolescente, pero, hermano, muchos de nosotros teníamos mente de pajarito, perdónenme, yo al menos. Estaba pensando en cosas que no era el momento. Y Dios, hermano, ahora vamos a soltar una palabra que vamos a ver esto. Dios está buscando la madurez de nosotros. Y aunque seamos herederos, aunque seamos hijos, aunque tengamos una herencia que Dios ha destinado para nosotros, Dios no nos las va a dar hasta que nosotros dejemos al menos esas 4 etapas. Tenés que aprender a cortar el cordón umbilical con tu mamá. Y no es con tu papá la cosa. Porque la única que tiene cordón umbilical es contigo, pero tu mamá. Tenés que cortar el cordón umbilical. 2, ya es tiempo que te tomes tu lechita fresca, esa que vienen en galones. Te mandé el vaso de leche, sí, entero. No buscando leche de los pechos de mamá. Mamá, hay que destetarlos. Y cuando estoy hablando de destetarlos, estoy hablando de en el Señor soltarlos. Porque posiblemente tú tienes un hijo que ya es grandote, pero todavía estás queriendo darle la teta. Espiritualmente estoy hablando. Ya son grandes, pero todavía es que mi niñito, es que mi hijito, me estás criando mal, querido. La sobreprotección no es buena, porque le creas inseguridad. Y el mensaje de la sobreprotección es: yo no te amo, yo te quiero para mí, porque te necesito. Entonces el mensaje que le estamos dando es: yo te quiero tener, pero porque yo te necesito. Y no estamos soltándolos, porque soltarlo es amar, y amar es dar, es darle libertad, es que crezca, que es bueno. ¿Ustedes creen que a mí no me costó largar a mi única hija mujer a los 17 años? A los 17 años mi hija se casó. Y si no hubiese sido porque Dios me dice, ese es el hombre para tu hija, todavía la estoy cuidando. Me aseguro. Yo era receloso de mí. No celoso, receloso. Las veces que iba a la escuela y yo, el auto lo tenía lejos, yo miraba a mi hija, ¿con quién salí? ¿En serio? Y era pastor, ¿no? En ese tiempo también era un cuida. Yo le echaba frío a todos los jovencitos de la edad de ella en la iglesia, andaba echando frío. Flit es el aerosol, ¿cómo se llama? El insecticida, que era celoso de mi hija. Pero a los 16 años, teniendo ella 16 años, lo veo al negro ministrar a Dios. El negro para nosotros es cariñoso, hermano, entiende, no es despectivo. Y les digo al negro,
Dios me dice que el negro tenía que ministrar, Marco 9. Él tenía que ministrar el altar. Yo tenía que predicar. Estaba lleno de gente, hermano. Y Dios me dice, vos no predicás. Y él lo actuó. ¿Qué? 16 años, un jovencito era. El negro venía, estaba danzando en la iglesia, venía danzando en una iglesia muy grande, todo el mundo estaba cantando, estaba la alabanza. Y lo llamo y le digo, ¿te animás a ministrar? Sí, pues no. Me dice, hablaba medio brasileño, medio argentino. Sí, pero no. En una conferencia que se llamaba Tomando el Fuego. Y 10 días antes Dios le había dado a él una canción que era Tomando el Fuego. Y empezó a cantar, hermano. ¡Qué una presencia de Dios! Y yo estaba al costado y Dios me dice, ese es el futuro esposo de tu hija. ¡Ay, hermano! Me bajaron de la gloria, estaba allá en el monte como Moisés, tranquilo, hermano. Y empecé a escuchar el balido de la adoración al diablo. Yo. De verdad. Y supe en ese momento que ese era el hijo para mi hija. Y hermano, a los 17 años yo se lo entregué. Virgen, pura. Así lo puedo decir con todo mi orgullo. Porque al día siguiente lo fui a buscar al hotel porque se lo dije. Y una experiencia ahí que es preciosa. Que dos jóvenes lleguen a la cama después del altar buscando, habiendo buscado la presencia de Dios, los dos vírgenes. ¿Saben lo que es? Dios viene a buscar a la Virgen. Él no viene a buscar una mujer manoseada. Y no estoy hablando, mi hermano, mi hermana, de tu vida sexual. ¿Entiendes? Estoy hablando de lo espiritual. Dios está buscando gente que no sea adúltera. Un apóstata es alguien que se divorció de su esposa. A ver si me entienden. Un apóstata es aquel que lo dejó a Jesucristo plantado en el altar y se fue. Un apóstata no es alguien que nunca tuvo un compromiso. Un apóstata es aquel que habiéndole dicho al Señor, Señor, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, quiero que tú seas. Y entonces, ¿qué hace? Sabiendo eso, camina hacia atrás. Ese es un apóstata. Y los apóstatas no entran en el reino. Ahora, un apóstata que se arrepiente, que dice, Señor, yo reconozco, me alejo de vos cada 2 por 3 y se vuelve otra vez a buscarlo. Dios dice en su palabra que el que a él viene, él no le echa fuera. Entonces, si él no se echa fuera, caerá 7 veces justo, pero Dios lo va a levantar. Lo importante es ser sincero delante de él y decir, Señor, yo estoy luchando con esto. No sé con qué, pero Dios viene a buscar una novia sin mancha y sin arrugas. Quizá nuestra ropa tiene arrugas, el de al lado no, pero la nuestra sí. Y como nosotros somos la novia de Cristo, llegado el momento de decir, no, aquella manchita que está allá, esa manchita no puede entrar acá, esa queda. Esa le queda otra oportunidad a la tribulación. Esa sí, esa me queda. Y lamentablemente, como le he venido diciendo, un 20% de la iglesia va a ser raptada. El 80% se queda. No. Quiero terminar contándole una historia bíblica que tiene que ver de alguien que justamente era un heredero. Pero era como un niño. Y por ser un niño no podía heredar lo que Dios tenía. Hermano, la mayor herencia que nosotros podemos tener es la vida eterna. Hermano, lo más lindo que tú tienes, que Dios depositó en ti, es el alma. Pero el regalo más grande de bodas es que tú tengas una tarjeta personal para entrar al cielo y entrar a la boda del Cordero. Quedarte.
Venga conmigo a Primera de Samuel. Los que tienen la Biblia, búsquenla por favor. Primera de Samuel. Perdón, Segunda de Samuel. Segunda de Samuel está en el Nuevo Testamento. Hay algunos que creen que está en el Nuevo Testamento. Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. ¿Lo tienen? Verso 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Le cuento esta historia para no hacerla muy extensa. En un momento, el rey de Israel era Saúl, y lo vienen a atacar a Saúl. Y entonces la nodriza vendría a ser el nieto de Saúl, que Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán, y Jonatán había tenido un bebito de brazos, recién quizás nacido, chiquito. Y la nodriza, como venía el enemigo, sale corriendo con este muchacho llamado Mefiboset, todos conocemos la historia. Y sale con el niño, sale corriendo con el niño, se tropieza, se le cae el niño y le atrofia los dos piecitos. En aquellos tiempos no había lo que hoy pudiéramos decir, bueno, le vamos a poner un implante, una prótesis, bueno. Para la cultura judía, el que tenía una enfermedad, tenía un defecto físico, era porque en realidad estaba recibiendo una maldición de sus antepasados, en el caso de un niño. Se pensaba de esa forma. Entonces, lo que seguramente se hacía en ese tiempo era tenerlo sentadito por ahí, medio poquito así, vendado con alguna asadita, ahí lo dejaban. Y ahí creció nada menos que el nieto del rey de Israel, Mefiboset. Y aunque era un niño, él no podía, bajo ningún punto de vista, él podía caminar. Y dice la historia que él se acostumbró a arrastrarse. Se arrastraba. Entonces, ahora es el rey David. Y David, queriendo honrar al rey anterior, dice: ¿no hay alguien de la casa de Saúl? Y si no hay uno de los siervos, dice: ah, sí, queda uno. ¿Dónde está? En Lodebar. Mire qué interesante. Tengo aquí anotado. Lodebar. Lodebar significa no. Y debar significa palabra. Un lugar donde no había palabra. Lodebar. Un lugar donde no había explicación de por qué un niño que era un heredero estaba tirado y se andaba arrastrando. Estaba en Lodebar, en el lugar donde nadie tenía una explicación para decir: ¿qué le pasó a este chico? ¿Por qué tiene su vida terminada? Cuando David es rey, ese niño ya no era niño, era un hombre, pero era un niño. Le voy a explicar por qué. Se lo traen a David y David le dice: no, momento. A este muchacho le van a dar todas las tierras que eran de su abuelo. Y lo llama a él y le dice: Mefiboset, a partir de ahora vos no vas a estar en otro lugar que no sea en mi mesa, en la mesa del rey. Y él dice: pero si yo soy un perro. Mire cómo él se veía así: yo soy un perro. Yo voy a estar en la mesa del rey. No solamente vas a estar en la mesa del rey, sino que te voy a devolver todas las tierras que eran de tu abuelo. Alguien que tenía una herencia, pero vivía como perro, arrastrado, porque no había podido superar esas etapas de la vida, y era un niño, porque dependía de que otro lo llevara a algún lugar lejos o lo sentara en una mesa, dependía de otro. Y hermano, la historia de Mefiboset es la historia nuestra. Vos y yo
siendo hombres somos niños. Los que siendo una gran mujer sos una niña. Pero hay una realidad de la que todos nos podemos tomar. Un día el rey dice: yo quiero que vos vengas a mi mesa. Yo quiero invitarte a mi mesa. Yo quiero invitarte a que vos puedas disfrutar de los manjares. Y en la misma mesa se sentaban los hijos de David y se sentaba Mefiboset. Desde aquel día, aquel heredero se sentó en la mesa del rey todos los días. Desde aquel día. Pero hubo un día en que él tuvo que dejar las cosas de niño, lo que él pensaba de sí mismo, para poder reconocer que el rey había extendido su misericordia, el báculo de su misericordia sobre la vida de él. Quizás en muchas cosas, hermano, has crecido, pero no has crecido en la intimidad. Yo quiero llamarte a la intimidad con Dios. Porque si vos pensás tener y querer tener victoria en tu vida, hermano, necesitas intimidad con Dios. Los negocios, el dinero, el carro, la casa hermosa, todo lo que quieras obtener y tener en la vida, no está mal. Pero cuando vayas delante del rey, los títulos no te van a servir de nada. Dios va a llamar a los íntimos. Y yo quiero hacerle un llamado, mis hermanos queridos. Calito, quiero hacerle un llamado a madurar. Y hablo no de un proceso de maduración, sino de tomar una decisión de decir: a partir de hoy, como sucedía en la experiencia del Bar Mitzvah, a partir de ese día, los judíos y la comunidad judía a ese jovencito de 12 años no se lo trataba como un niño. A partir del Bar Mitzvah, el niño era considerado un hombre, aunque era un adolescente. Hay algo que tiene que pasar en nuestra vida y es cortar con un cordón umbilical interno. Todos, Esto es personal, es para mí y es para ti. Es decir, basta de seguir pensando en vivir de las formas que vives. Porque cuando te mueras, absolutamente nada de lo que has logrado te va a llevar. Cuando Dios rapte a su iglesia, hermano, las ropas quedarán aquí. Porque los cuerpos serán totalmente transformados. Y yo ya no necesitaré de esta basura para aparentar nada. ¿Qué va a aparentar delante del Señor? ¿Qué te vas a llevar? ¿Cómo viniste a la tierra? Así te vas a ir. Entonces, ha habido un engaño, ha habido una mente. Por eso el apóstol Pablo dice: cuando era niño pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé las cosas que eran de niño. Déjate de pensar en autosatisfacer tu vida por la comida, por un sueldo mejor. Hermano, caíste en la trampa del espíritu que hay en esta nación. El obtener riquezas, ¿para qué? Tu mejor experiencia es cuando tú pasas un tiempo con Dios y lo sientes al lado tuyo. Hermano, esa experiencia no te la olvidas más. Cuando vos podés llorar en la presencia de Dios y estar con Él y pasar tiempo y ver que Dios te está ministrando el alma, hermano, lo más lindo que te puede pasar es eso. Entonces es un tiempo de decir: Señor, hoy hago pacto de dejar lo que es de ser niño para convertirme en una mujer de Dios, un hombre de Dios, que no está mirando las cosas como ayer nosotros esperábamos cantidad de gente. Hermano, vinieron 15, 20 personas. ¿Saben qué? Cuando yo tenía que
Pasé toda la noche, hermano, preparando temas. Y cuando vos te preparás y te encontrás con... Tenía unas ganas de irme, hermano, a acostarme a dormir. Sinceramente. Pero cuando vos sentís la fuerza que viene de Dios, y Dios te dice, vos no mires esto, vos no mires, esto no es un fracaso, no mires esto, mira para adelante. Yo estoy allí, yo estoy esperándote. Y cuando Dios me hace sentir y creer de que ya estamos en el tiempo final, que no estamos para jugar, a ser cristiano, a ir a una iglesia, a otra iglesia, a ver cómo me miran, cómo me salen. Niñerías. Mas cuando fui grande, dice el apóstol, dejé lo que era de niño. Yo quiero invitarte a que tú levantes en esta noche, mira, escucha, hermano, a que tú levantes una bandera, la bandera de Jesucristo. A que tú levantes una bandera y digas, yo soy bandera de Jesús. Que cuando la gente me vea diga, ah, sí, ese es cristiano. Ese tiene algo diferente a otros. Ese es cristiano. Hay una canción que hemos preparado con mi querido músico, que ya no salga del todo bien y lo probamos. Pero yo quiero pedirle que por favor mire la letra de esta canción. ¿Puede ponerse de pie? Ya no